bienvenidos a otro segmento de Hablemos de Bienestar. Pronto se conmemora el día de hacerse la prueba del VIH y para hablarnos sobre este virus, cómo se transmite y qué podemos hacer para prevenir, nos acompaña el doctor Jorge Santana. Bienvenido, doctor. Antes que todo, gracias por la invitación, por este ratito para llevar un poquito de orientación. Y para las personas que no han escuchado sobre el VIH, pero no están muy familiarizadas con de qué se trata, ¿qué nos puede decir? Esa es la otra pandemia que no hemos podido controlar y erradicar. Hemos hecho grandes avances. ¿Qué es el VIH? Pues el VIH es el virus que causa la infección por la inmunodeficiencia adquirida y que eventualmente, si no se trata, conlleva al desenlace final que es SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde la persona, sus defensas están tan y tan bajas que muchas veces sucumbe ante un sinnúmero de enfermedades llamadas oportunistas, que todas las tenemos y todos hemos estado en contacto, pero nuestro sistema inmune o las ha podido controlar o las ha podido erradicar, pero en estos pacientes se reactiva. Es un virus de RNA, el ácido ribonucleico, y ustedes deben ser expertos con esto de la pandemia del COVID y todo esto. Para que tengan una idea, usualmente todos estos virus RNA tienden a ser más difíciles de tratar porque se incorporan utilizando el DNA de la célula huésped, o sea, de la persona que infecta, necesita ese DNA para entonces seguir replicándose y completar el ciclo de replicación donde está el RNA y el DNA concatenado. ¿Qué pasa? Es un virus que ha sido altamente estudiado. Hemos avanzado muchísimo a través de estos más de 30 y pico, 35 años. Los primeros casos fueron documentados a principios de los 80, donde se veía mayormente presente en aquellas poblaciones que tenían un alto riesgo, ya fuese, se llamaba el virus de los homosexuales, ¿verdad? Y me acuerdo como ahora le decían el GRID, el Gay Related Infectious Disease, o sea, solamente se veía en pacientes que tenían sexo con hombre. Luego se empieza a ver mucho en usuarios de drogas inyectables, endovenosas, y eventualmente pasa a las personas que no tienen ningún factor de riesgo ni de homosexualismo o bisexualismo y no usan drogas, y es el heterosexual. Se dispersa a través de todo el mundo y, como te dije al principio, es una pandemia que hoy día no hemos podido todavía controlar y erradicar, pero sí hemos hecho grandes avances. ¿Por qué no se ha podido? Porque no se ha podido desarrollar una vacuna. Y yo sé que era una de las preguntas que me ibas a hacer tan temprano. ¿Por qué no? Pues mira, muchos quisiéramos saber por qué no. Yo creo que la tecnología que el COVID nos trajo con estas plataformas de RNA para el desarrollo de vacunas va a ayudar mucho a la posibilidad de que encontremos una vacuna para VIH más rápido o pronto en los próximos años. Pero mi experiencia de muchos años en el campo, como te dije, pues desde el año 89 estoy bien envuelto en esto, desde que terminé mi entrenamiento como infectólogo en aquella época, Hospital de Veteranos Universitarios. No me gustaría decirte que los próximos 2 años, los próximos 3 años, los próximos 5 años, porque es que no dije mucho tiempo. Muchas veces dije, sí, como en 5 o 7 años hay una vacuna. Sí, en 5 años hay una vacuna. Y nos equivocamos. Vez tras vez, ensayo tras ensayo, vacuna tras vacuna. La realidad es que el virus tiene unas peculiaridades bien distintas que lo protegen, pero que a la misma vez lo hacen resistente a las vacunas. La razón entre ellas es que, primero, que es un virus que se replica en las primeras semanas de infección con billones de partículas virales que van infectando muchas células y muchos órganos. Y tiene la peculiaridad de que, como te dije, necesita del DNA de la célula. Una vez se concatena con ese DNA, empieza a replicarse y sigue infectando células, o permanece latente por muchos años, silente, durmiente. Mientras está en esa etapa durmiente, silente y no se está replicando, los medicamentos que tenemos hoy día no funcionan, porque estos medicamentos necesitan que el virus se esté replicando para integrarse en esa cadena de replicación y matar el virus. Así que mientras el virus se queda silente, latente, no hacen nada. ¿Y qué pasa? Que con el pasar de los años, en muchas ocasiones, se pierde la actividad del sistema inmune en reconocer que hay un patógeno que está replicándose activamente, porque
La capacidad del sistema inmune de suprimirlo bastante en ausencia de tratamiento es buena en las fases iniciales, pero lentamente se va extinguiendo esa respuesta si no le damos los medicamentos para ayudar al sistema inmune. Pero todas esas células que se quedaron silentes y durmientes están en esos reservorios que no se han activado. ¿Qué pasa? Nosotros quisiéramos, y es parte de las estrategias que se han utilizado en los últimos años, y es que tan pronto se diagnostica a la persona con VIH, se le debe empezar terapia inmediatamente, en las próximas semanas, 1 o 2 semanas. Años atrás, la experiencia nos decía que había que esperar los contagios de los linfocitos CD4 o ver la carga viral, todo eso evolucionado. Hoy día el tratamiento es VIH positivo, empieza terapia, porque mientras más temprano lo empecemos, mayor respuesta positiva tenemos a el virus con el sistema inmune y menos efectos comórbidos, desarrollo de enfermedades asociadas al virus y al proceso natural de envejecimiento. Hoy día hemos evolucionado de sobre 17 o 21 pastillas diarias que tenía que tomar un paciente para controlar el virus a literalmente una pastilla o 2 pastillas o un inyectable cada 2 meses y controlamos el virus. Y eso ha sido una de las satisfacciones mayores en ausencia de una cura, ¿verdad? A diferencia de hepatitis C, que la podemos lograr en ver que si empezamos bien temprano, la eventualidad de que ese paciente tenga problemas a largo plazo se minimizan grandemente. Y tenemos pacientes hoy día que están con nosotros en la clínica hace ya más de 28 o 30 años y están totalmente funcionales, trabajando sin evidencia de ningún tipo de enfermedad y llevando una vida normal. Se dice que la sobrevida de un paciente VIH, si se coge bien temprano, se diagnosticó a los 25 años, su expectativa de sobrevida va a ser literalmente bien parecida a la sobrevida de la población en general. 75, 80 años sin problema. Pero tenemos que empezarlo bien temprano en terapia. Y una de las estrategias que se trata de que las personas entiendan es que perdamos ese miedo a hacernos una prueba. Y respectivo de que tengamos algún factor de riesgo, que usamos droga, que tuvimos relaciones sexuales sin protección, que hemos recibido algún tipo de transfusión de sangre, algún órgano, tenemos que hacernos por lo menos una prueba en nuestra vida y si tenemos algún factor de riesgo de comportamiento, pues hacerlo las 2 veces al año, porque si se captura bien temprano y empezamos la terapia inmediatamente, las expectativas de sobrevida son excelentes, como te dije. Pero todavía hay miedo, todavía hay lo que yo llamo el desconocimiento acomodaticio. Yo no quiero pensar en eso, ya eso no es un problema, sí, sigue siendo un problema, todavía estamos viendo VIH en gente joven, entre 25 hasta los 49 años, con sexo sin protección, usuarios de drogas. La epidemia de opioides en los Estados Unidos levantó en muchas áreas rurales, en distintas partes del Midwest, unos casos de VIH nuevos marcados. En Puerto Rico hemos visto una merma, interesantemente, en las poblaciones usuarias de drogas. Yo creo que es el reflejo de muchas organizaciones de base comunitaria que han hecho un buen trabajo en limitar. Hemos visto también en otras edades donde ha habido una disminución, pero en términos generales, hablando de la prevalencia y de la incidencia, hemos visto que la incidencia en Puerto Rico ha ido lentamente bajando. Yo recuerdo, quizás unos 20 años atrás, se diagnosticaban 900.000, 1.100 casos de VIH nuevos al año. Hoy día, las últimas cifras las tengo por aquí cerquita, te puedo decir, el año pasado, comparándolo con el de este año, se vieron un total de 421 en el 2021 y 372 en el 2022. Comparado con lo que era, te dije, hace 15 años, que eran 900.000 casos, pues hemos logrado una disminución marcada. Y yo creo que esto no ha sido mucho debido a las campañas de promoción y de hasta la prueba, porque la hacemos una vez al año, desafortunadamente, y las campañas de miedo, todos los junio y julio, hasta la prueba de VIH, esto debe ser constante, integrado en los currículos escolares en escuelas públicas, escuelas privadas, con una educación sexual sana, universidad, etcétera, pero no se hace, desafortunadamente. Yo creo que esto es el reflejo de que el paciente VIH que se está tratando en la comunidad,
que hemos ido notando que ha ido bajando las muertes asociadas, lo que se llama la tasa de fatalidad, ha ido bajando marcadamente por los medicamentos que estamos usando y porque los pacientes están suprimidos. Acuérdate que hoy día lo que se llama undetectable, o sea, el virus no replicándose, el virus suprimido no se transmite. Si tú estás indetectable, no transmites la enfermedad. Y yo creo que este es el producto de eso, de que la población en general que está tratándose en VIH, lo estamos tratando tan bien con estos medicamentos que tenemos hoy día disponibles, que entonces está mermando la incidencia, los casos nuevos están disminuyendo. Y esa va a ser la única estrategia que tenemos, porque vacunas yo no anticipo que tengamos 5 años más como mínimo y posiblemente más tiempo, pero tenemos buenos medicamentos y podemos usar esos medicamentos para prevención, lo que se llama pre-exposure prophylaxis. Esas personas que tienen comportamientos riesgosos, el que sea hombre sexo con hombre, sean mujeres heterosexuales, trabajadores de la salud, de sexo, o inclusive en muchas partes del mundo están usando los usuarios de drogas, le están dando medicamentos preventivos y eso ha bajado las tasas de infección nuevas marcadamente. Si nos puedes explicar brevemente cuáles son los síntomas y cómo una persona puede saber que está contagiada con VIH. En términos de los signos asociados a la infección aguda, yo creo que si tú tienes que hacer una introspección interna, identificar si tú has estado a un posible riesgo de comportamiento en los últimos X cantidad de meses o años. Sexo con hombre, desprotegido, usuario de droga inyectable, si has estado en la calle, pues varios parejos sexuales. Y hazte la prueba. Si estás negativo, pues refuerza lo que has hecho hasta ahora. Pide información de las herramientas que tenemos hoy día, que es el PrEP, que no te dije es oral o hasta inyectable, ya se está utilizando para prevenir pastillas, una inyección mensual o cada 2 meses, y hay maneras de cómo hacerlo y en Puerto Rico ya eso está disponible. Y si te infectaste, la parte del cuidado y el enlace a cuidado de alguna clínica especializada que tú estés asistiendo es que además de proveerte estas herramientas de educación, a la misma vez pues te educas en términos de que si desarrollas algún tipo de signo, síntoma, fiebre, linfadenopatía, usualmente cervical y axilar, un rash macular que es leve, tronco más que nada, la cara rara vez, pues sepa reconocer que quizás este es el momento, déjame ir donde mi médico para que me hagan las pruebas concernientes. Todas estas clínicas de enlace sexual, ya sean las clínicas del gobierno o las organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico, están adiestradas ya para que le hagan un sinnúmero de pruebas de sífilis, gonorrea, clamidia, etcétera, y obviamente la prueba de VIH. Si te infectaste, como te dije, esos primeros signos y síntomas pueden ser cerca de un 70-75% de las personas reconocen que en algún momento, si yo tuve un rash, yo estuve como 3 o 4 días con una febrícula, los nódulos se me recrecieron por varias semanas o meses. Esos son los índices más importantes de que hay una infección aguda, que usualmente en la mayoría de las ocasiones después de la exposición entre el día 28 y el día 42 es el momento más crítico. Tuviste una exposición que tú sabes que fue, ¿verdad?, desprotegida o inyectaste. Cuenta desde ese momento, si pasan 42 días, es poco probable que te hayas infectado con esa exposición. Pero si te infectaste, como te dije, entre el día 28 al día 40, pudieses tener la sintomatología. Hay estrategias, hay medicamentos, tanto orales como inyectables, que pueden utilizarse para prevenir infectarte con el virus. Pero es bien importante que te enlaces a una clínica de cuidados si tienes factores de riesgo y todavía eres VIH negativo, porque así también te pueden hacer de una vez las serologías para otras condiciones de transmisión sexual, incluyendo hepatitis C. Mientras más pongamos de nuestra parte, mejor va a ser para evitar que nos infectemos con cualquiera de estos virus o bacterias asociados a transmisión sexual. Ya para culminar, si hay algún numerito de contacto, alguna página web donde las personas puedan entrar para obtener parte de la información que nos ha estado ofreciendo durante la mañana de hoy. Mira, hoy día las clínicas de inmunología regionales, todas partes de Puerto Rico, desde Centro Médico, Fajardo, Arecibo, Caguas, Bayamón,
organizaciones de base comunitaria en el área metropolitana, en el área de Ponce, el área de Mayagüez, Arecibo, están disponibles. Yo creo que lo mejor es que si tienes acceso a Internet, a las páginas web en tu teléfono o tableta inteligente, busque información salud, VIH, organizaciones de base comunitaria, y ahí te va a salir información y te puedes conectar dependiendo del pueblo que viva, ¿verdad? Pero nuevamente, hoy día es de fácil acceso todas estas clínicas y todas están bien capacitadas para llevarte y darte la información y darte sobre todo las herramientas para evitar la infección tuya y de parejas tuyos. Gracias, doctor Santana, por habernos acompañado. A nuestros seguidores los invitamos a compartir el contenido de este video y continuar visitando nuestras plataformas digitales para más información sobre salud y bienestar. Hasta la próxima.